Bueno, seguimos con esta serie de los concilios que es tan apasionante, ¿no? Y que yo espero que podamos estar disfrutando. Sé que quizás a veces se nos puede hacer un poco tedioso por los datos históricos. Perdón, a mí me encanta la historia, así que es uno de mis defectos. Pero quizás no a todos ustedes les guste, ¿no? Pero creo que lo valioso de esta serie no es tanto aprendernos de memoria las fechas y los nombres de los papas, sino ver cómo ha ido evolucionando la iglesia para aprender de los errores del pasado y ver la riqueza de Dios que ha ido trabajando en la iglesia para perfeccionarla, ¿no? Que es lo más bonito de repasar juntos los concilios ecuménicos. Bueno, si les parece, antes de empezar con el cuarto concilio de Letrán, que nos ayuda ya a cerrar esta serie de los concilios de Letrán, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en el cuarto concilio de Letrán y para ayudarnos a sacar provecho de todos estos sucesos y de los personajes y de la historia del cuarto concilio de Letrán. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entremos de lleno en el cuarto concilio de Letrán, que nos ayuda a terminar ya con esta serie de concilios de Letrán, que son, como decíamos en los programas anteriores, los primeros concilios ecuménicos en Occidente, en la parte occidental del imperio, y también los primeros concilios ecuménicos que van a tratar cuestiones doctrinales, no solo cuestiones doctrinales, sino también cuestiones disciplinarias, ¿no? Dentro de la iglesia y cómo es el gobierno de la iglesia. Nos centrábamos bastante en el programa anterior en el tema de la reforma de cómo se elige un papa y el cónclave. En este cuarto concilio de Letrán, convocado o celebrado en el año 1215, bajo la dirección del Papa Inocencio III, que es uno de esos papas que cambiaron la historia de la iglesia, con una personalidad fuerte, como vamos a ver ahora, y el papa que se necesitaba para esa época, ¿no? Yo creo que esto es lo más bonito de ver la historia del papado, ¿no? Que uno va viendo los papas y todos son diferentes, ¿no? Personalidades totalmente diferentes, países totalmente diferentes, modo de pensar totalmente diferentes, ¿no? Pero lo bonito es ver la mano providente de Dios en esto, que elige el papa que necesitamos para la época que lo necesitamos. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Más o menos este concilio se celebró entre los días 11 y 30 de noviembre del año, como dijimos antes, 1215, en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, ¿no? Que es tan bonita y de la cual ya hemos hablado en los programas anteriores, que es la catedral, la iglesia catedral en Roma. Lo convoca y preside, fíjense que esto es lo más bonito, no solo lo convoca, sino él está ahí, él es el que preside, el presidente del cuarto concilio de Letrán, el Papa Inocencio III. Entonces podríamos decir, él puede asegurarse de hablar de lo que tienen que hablar y de sacar adelante y empujar las reformas que él quiere, ¿no? El Santo Padre Inocencio III. Bueno, en esta época, en el siglo XIII, es una época de consolidación del poder papal, ¿no? Hablábamos antes, en los programas anteriores, de cómo había una tensión entre el poder político y el poder religioso, el poder terrenal y el poder espiritual, ¿no? Este tema de las dos espadas del que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, pues aquí se consolida un poco el poder papal, ¿no? De hecho, dicen los historiadores de la iglesia que el poder papal llegó a su máximo esplendor. Inocencio III llegó a tener tan influencia en el mundo, el Papa Inocencio III, que se le llegó a llamar
el árbitro del mundo, ¿no? El árbitro del mundo, porque tenía mucha influencia en los emperadores y en los que gobernaban los países en esta época. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, quizás es una época a la que no vamos a poder volver en la historia del mundo, ¿no? Quizás el Papa no tenga tanta autoridad entre los políticos a día de hoy, ¿no? Pero es bonito volver para atrás y ver cómo el Papa tuvo esa autoridad y esa influencia dentro del poder político y se alcanzó en este momento ese ideal que se llama la cristiandad, ¿no? Es decir, que dentro del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se alcanza la concordia y la paz, podríamos decir, ¿no? Por el pensamiento cristiano, por las raíces cristianas, ¿no? Y en concreto por la voz y el magisterio del Papa Inocencio III. En este momento están en auge, o en su mayor versión, los movimientos heréticos. En concreto, dos de los que ya hemos hablado, los cátaros y los valdenses, ¿no? Los cátaros y los valdenses empezaron en Francia, como dijimos en los programas anteriores, fueron combatidos por los dominicos y los franciscanos y obviamente por los obispos que querían salvaguardar la doctrina dentro de sus diócesis. Y los cátaros y valdenses pues predicaban sobre todo que existen dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo, y que no hay jerarquía, que no hay autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Que cada uno se manda a sí mismo. Decíamos en los programas anteriores que esto va a ser el germen de lo que más adelante va a ser la Reforma Protestante, pero podemos ir viendo ya cómo estos movimientos heréticos van a ir influyendo en algunas comunidades y van a ser condenados por la iglesia porque llevan a las personas a la perdición. Bueno, de esa época también son las cruzadas. Estaba en curso lo que se llamaba la Cuarta Cruzada. Acababa de terminar, ¿no? La Cuarta Cruzada fue del año 1202 al año 1204, ¿no? Y terminó con el saqueo de Constantinopla, ¿no? Ahí terminó la Cuarta Cruzada. La cristiandad, podríamos decir, se preparaba para una nueva cruzada. Y el servicio y el concilio serviría para organizar, ¿no? La siguiente cruzada, la Quinta Cruzada. Pero bueno, sigamos adelante, ¿no? Este concilio va a ser uno de los concilios más concurridos de la Edad Media, ¿no? Se piensa que habían más de 400 obispos, 800 abades y priores, y además embajadores de reyes y príncipes. Embajadores de reyes y príncipes. Aquí podemos ver cómo ya se incluye en este concilio laicos dentro del concilio, ¿no? Y en concreto personas que tienen que ver con el poder político, ¿no? Embajadores de los reyes y de los príncipes. En esta época, Inocencio III, que fue papa del año 1198 al año 1216, es decir, unos añitos, ¿verdad? Fue la figura dominante de la iglesia, del imperio y del concilio. Representa el cenit o el culmen del poder papal en el medioevo, ¿no? Esta es la época que nosotros llamamos medieval o medioevo, ¿no? En esta época se alcanza la influencia más grande del poder religioso, ¿no? Del poder papal, ¿no? El papa era de verdad alguien escuchado, venerado y seguido dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y creo que esto es muy importante para nosotros entender cómo funcionaban las cosas en esta época. Los obispos de toda Europa, ¿verdad?, van a ser protagonistas de esta época, sobre todo por el concilio, por el Cuarto Concilio de Letrán, y por la influencia del Papa en cada uno de los obispos de toda Europa, ¿no? Especialmente Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra, ¿no? Que son los países, podríamos decir, más fuertes dentro del imperio. También van a ser importantes en este concilio los delegados de las órdenes religiosas, ¿no?
Ya veíamos cómo los abades y priores participaban, ¿no? Pero además se va a tener en cuenta otras órdenes religiosas, ¿no? En concreto los benedictinos, los cistercienses, los cartujos y más órdenes religiosas que estuvieron presentes dentro del Cuarto Concilio de Letrán. Decíamos antes que hay representantes laicos, ¿no? Esto es chistoso porque hoy con todo esto del sínodo ha habido como una cierta polémica, ¿no? Todo el mundo ha dicho, están yendo los laicos, ¿no?, al sínodo de los obispos. Y entiendo la polémica porque el sínodo de los obispos es para obispos y estamos incluyendo a los laicos. Pero nunca ha sido un problema dentro de la iglesia, ¿no? Aquí estamos hablando de un concilio ecuménico que es más que un sínodo, ¿verdad? Y ya se incluían a los laicos, ¿no? Porque siempre los laicos han sido parte de la vida de la iglesia, ¿no? Creo que esto es importante para nosotros reflexionarlo, porque si no, nosotros, ustedes y yo, que somos miembros de la iglesia, siempre podemos ver la iglesia como algo ajeno, ¿no? Y nos va a ser fácil siempre criticarla y mirarla mal y decir cosas feas de la iglesia, ¿no? A veces nosotros decimos la iglesia y tenemos que recordar, sí, yo soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, ¿no? Lo que yo estoy diciendo de la iglesia lo estoy diciendo de mí. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Cuántas veces cuando criticamos la iglesia estamos pensando en alguien más y por eso nos es fácil criticar, ¿no? Pero no, criticar a la iglesia es decir cosas sobre mí mismo, ¿no? Si yo digo que la iglesia está corrompida, el que está corrompido soy yo, ¿no? Y entonces tenemos que verlo así, ¿no? No veamos la iglesia como algo externo, no veamos la iglesia solo como el clero, como la jerarquía, ¿no? La iglesia soy yo, ¿no? Y por eso tengo que amar y venerar a la iglesia y hacer todo lo posible por vivir como hijo e hija de la iglesia, es decir, por intentar respetarla y vivir siempre de alguna manera en santidad, ¿no? Venerando todas las cosas de la iglesia. Bueno, este concilio promulgó 70 cánones, ¿no? 70 cánones, no nos va a dar tiempo a verlos todos, pero yo quería hacer un resumen con ustedes e irlos comentando, ¿no? Porque algunos son muy interesantes. Primero, aquí va a venir un tema de crucial importancia en el medioevo. Vamos a pararnos aquí un momento, ¿no? El primer canon del Cuarto Concilio de Letrán es una profesión de fe. Y aquí se define con precisión la doctrina de la transustanciación, que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? El pan y el vino se convierten sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Bueno, la mayoría de nosotros los católicos escuchamos la palabra transustanciación y decimos, ¿qué es eso? ¿Para qué usamos una palabra tan complicada? No tiene sentido. Bueno, pues déjenme decirles que tiene un sentido muy grande y ahora lo vamos a intentar explicar para que entendamos nuestra fe, ¿no? Cuando ustedes y yo vamos a misa y comulgamos, no estamos comulgando pan. A veces hay errores doctrinales dentro de la iglesia, ¿no? Cuando cantamos, llamamos a la Eucaristía pan. No, mala idea, ¿no? Llamar a la Eucaristía pan, al menos que tenga algún sentido como pan espiritual o pan del cielo, sí. Pero llamarlo pan a secas, mala idea, porque siempre va a promover que nosotros no creamos en la transustanciación y que no creamos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Así que llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? A mí me dijo una vez alguien, me lo dijo con humildad y sencillez y no sabía lo que me decía, ¿no? Pero no le di de comulgar la sangre de Cristo y me dijo, Padre, usted no me dio vino. Y yo lo miré o la miré y le dije, es que esto no es vino, ¿no? Esto es la sangre de Cristo. Si quiere yo le doy la sangre de Cristo, ¿no? Y se me quedó mirando como diciendo, ¿por qué el Padre me corrigió? Bueno, porque el lenguaje es importante, ¿eh? Si nosotros decimos vino y no decimos sangre de Cristo, estamos creyendo que lo que está ahí dentro es vino. Entonces es importante para nosotros entender, ¿no? Antes de la consagración en la Eucaristía, pan y vino. Pan y vino. Y es pan y vino, ¿verdad? Pero después de las palabras de la consagración en la Eucaristía, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es pan y vino, ¿no? Y como dice la canción, ¿no? Ya no eres pan y vino,
ya no es pan y vino, es cuerpo y sangre del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña la doctrina de la transustanciación? Que aunque nosotros con nuestros sentidos vemos pan, olemos pan, nos sabe a pan, tiene el color del pan, parece pan. Lo mismo con el vino, ¿verdad? Como dice Santo Tomás de Aquino, dudan los sentidos y el entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos dicen que es pan. Mi cabeza, mi entendimiento me dice que es pan, pero ha sucedido un milagro tremendo, ¿no? Lo que llamamos la transustanciación. Entonces, aunque mis sentidos perciben pan y aunque mi entendimiento piensa pan, yo tengo que decirle a mis sentidos y a mi entendimiento, ha cambiado. Ha sucedido el milagro de la transustanciación. ¿Y qué es esto? Que la sustancia se ha transformado, ¿no? Ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y el milagro más grande es que, como dicen los teólogos, aunque existe la transustanciación, los accidentes permanecen. Por eso dudan nuestros sentidos y nuestro entendimiento, ¿no? Porque yo sigo viendo pan, yo sigo oliendo pan, quizás me sabe a pan, aunque no estoy yo muy seguro de esto, ¿no? Yo tengo la teoría de que cuando uno prueba una hostia antes de consagrar tiene un sabor, y cuando uno la prueba después de consagrar tiene otro sabor. Pero bueno, estos son fervores míos, no me hagan caso si no quieren, ¿no? Pero aunque nosotros sigamos viendo los accidentes como antes, ¿verdad? El cuerpo y el pan y el vino ya no son pan y vino, son el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso tenemos que decir que el milagro más grande de la historia de la humanidad sucede cuando vamos a misa. Miren, a nosotros nos gustan los espectáculos, ¿verdad? Cuando alguien viene diciendo que se sanó de una enfermedad, o estaba en silla de ruedas y ahora camina, o estaba muerto y resucitó, esas cosas nos encantan y salen en las redes sociales y hablamos de ellas. Pero hay un milagro más grande, que es cuando nosotros vamos a misa, ¿no? Y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Decía San Juan María Vianney, el cura de Ars, ¿no? Que si nosotros entendiéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de amor siempre que vamos a misa. Fíjense qué tremendo, ¿no? Si nosotros entendiéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de amor en la Santa Misa, dice el cura de Ars. Y qué verdad tan grande, ¿no? Déjenme decirles que nosotros somos un poco insensatos, ¿no? No percibimos la realidad y el valor espiritual de una misa. Por eso hay que ir siempre a la misa con devoción y con fe, ¿no? Diciendo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Señor, yo estoy lejos de saber lo que está pasando, pero que sepas que te amo. O decir esa ejaculatoria tan bonita de Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, ¿no? Porque hay tantas cosas aquí que se me escapan, ¿no? Cuando vamos a misa, cuando recibimos la Eucaristía, cuando estamos enfrente del Santísimo Sacramento, hay tantas cosas que no somos capaces de percibir, porque nosotros percibimos las cosas con los sentidos, ¿no? Pero las cosas espirituales están más allá de nuestros sentidos. Bueno, también este primer canon sobre la fe reafirma la unidad de la Iglesia y la necesidad de pertenecer a ella para la salvación. Bueno, esto es un tema crucial. Ahora vamos a hablar de las herejías de esta época, ¿no? Y lo que promovían, pero por eso el concilio reafirma la unidad. Es importante que la Iglesia esté unida. Y esto es un tema de actualidad. Ahora con el Papa León creo que existe otra vez en la Iglesia esa percepción de la unidad, ¿no? De la importancia de la comunión, de la importancia que aunque no seamos iguales, uniformidad, estemos unidos, es decir, creamos lo mismo, profesemos lo mismo y vivamos lo mismo, todos los cristianos. Bueno, y la necesidad de pertenecer a ella para la salvación. En esta época ya empieza el germen de lo que va a ser más adelante la Reforma Protestante. Yo me puedo salvar sin necesidad de la Iglesia, o yo me puedo salvar sin necesidad de los sacramentos. Y esto va a ser una polémica, ¿no? Aunque nosotros sabemos que el Concilio Vaticano II enseña que la gente se puede salvar fuera de la Iglesia, ¿verdad? Hay gente que no son católicos y se pueden salvar. No me pregunten cómo, dice el concilio, de una manera misteriosa, ¿no? Porque Dios no lo limita en los sacramentos, ni lo limita la Iglesia. Dios puede salvar a una persona,
fuera del seno de la iglesia. Pero, y por eso se reafirma la necesidad de la iglesia para la salvación, la manera ordinaria de salvarnos es por medio de la iglesia. No nos hemos dado cuenta nosotros los católicos del gran tesoro que es ser católico. No nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta y por eso nos parece cualquier cosa ir a misa, nos parece cualquier cosa confesarnos, nos parece cualquier cosa el bautismo, nos parece cualquier cosa casarnos por la iglesia, nos parece cualquier cosa las realidades espirituales, ¿no? Y no lo son. Yo creo que tendríamos que recordar, ¿no?, que el gran regalo que nos dieron a nosotros siendo pequeños fue, a los que nos bautizaron siendo pequeños, el bautismo. Gracias al bautismo y gracias a los sacramentos y gracias a la gracia de Dios, nosotros podremos salvar, tenemos ventaja para salvarnos. A veces vemos muchos de nosotros esto como un inconveniente, ¿no? Casi que hay algunos de nosotros que decimos, preferiría no creer, ¿verdad?, y ser ignorante para salvarme. No, la ignorancia, hermanos míos, no salva. La ignorancia no salva. Que nadie piense que siendo ignorante se va a salvar. No, lo que salva es la verdad, lo que salva es la luz. Entonces, alegrémonos, regocijémonos que conocemos a Cristo, que conocemos la iglesia y que tenemos a manos los sacramentos, ¿no? Y renovemos nuestro compromiso de alegrarnos, de regocijarnos y de siempre experimentar un gran asombro cada vez que recibimos los sacramentos de la iglesia. Bueno, el canon 2 y 3 nos van a hablar sobre las herejías, que ya se los adelantaba yo, se condena formalmente, ¿verdad?, a los cátaros, ya hablábamos de ellos en los otros programas, a los valdenses, ya hablábamos de ellos en los otros programas, a los patarinos, no habíamos hablado de ellos, pero es como, podríamos decir, otra secta dentro de los cátaros y los valdenses, y a los arnaldinos, ¿no?, que es otra secta, ¿no? Entonces, fíjense, ya se va creando aquí la lógica de las sectas. No quiero ofender a nadie, pero me quiero meter en este tema. Una cosa es la iglesia y la unidad de la iglesia, y otra cosa es una secta. Dentro de la iglesia católica pueden haber sectas. Voy a volver a decirlo. Dentro de la iglesia católica pueden haber sectas. Fuera también, de hecho las hay, ¿no?, pero dentro también. ¿Y qué promueve una secta? Una secta promueve la no necesidad de la iglesia. Usted no necesita la iglesia para salvarse. Predicamos esto dentro de la iglesia católica, peligro. 2, usted no necesita los sacramentos para salvarse. No. Por eso en los grupos dentro de la iglesia católica, antes de promover sus retiros y antes de promover sus espiritualidades y antes de promover sus eventos y sus cosas, hay que promover a la iglesia. Ustedes no trabajan para ustedes, trabajan para la iglesia. Ninguno de ustedes se va a salvar por, yo qué sé, por Emaús, por el Cursillo, por la Renovación Carismática, por la Legión de María. No se van a salvar por sus grupos. Ustedes se van a salvar por Dios y por la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que aunque esos carismas y esos grupos y esas realidades me han ayudado, pero el fin de esos grupos y de esos carismas y de esas realidades es acercarme a la iglesia y acercarme a la salvación. Por eso la manera de salvaguardar que un grupo dentro de la iglesia no es una secta, ¿verdad?, no está promoviendo la división y no está promoviendo doctrinas erróneas, es que siempre promovamos amar a la iglesia y que siempre promovamos amar y frecuentar los sacramentos, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer en todos los grupos y en todos los movimientos, ¿no? Y no tener miedo, si es que todos somos lo mismo, ¿no? No pensemos nunca en contraposición, ¿no? A veces en los grupos dentro de la iglesia se piensa, el Padre es nuestro enemigo, ¿no? O el Padre no nos quiere, ¿no? O el Padre no nos apoya. Ámenlo ustedes, intégrense en la parroquia, ayuden en la parroquia, colaboren en la parroquia, porque a ustedes les va la vida. La iglesia no los necesita a ustedes, perdón por lo que voy a decir. La iglesia no los necesita. La iglesia ha existido 2000 años. Los movimientos, el que más años tiene, ha existido 100 años, ¿no?
Entonces, durante muchos años en la iglesia no han existido sus grupos y no han existido sus movimientos, y la iglesia ha sobrevivido, porque la iglesia no los necesita en ese sentido, ¿verdad? Ahora, la iglesia promueve los movimientos y los retiros y los carismas porque el trabajo de ustedes es acercar a la gente. Ustedes sí necesitan a la iglesia. Fíjense qué tremendo, ¿no? Es casi lo que pasa con nosotros y con Dios. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Bueno, pues con los grupos y los carismas dentro de la iglesia no los necesita. Ustedes necesitan a la iglesia. Entonces, aquí se tiene que notar siempre dentro de la iglesia lo que amamos y lo que promovemos, que tiene que ser siempre el amor a la iglesia, el amor y la obediencia a la jerarquía, y el amor y la frecuencia de la práctica de los sacramentos, ¿no? Esto es algo que todos los grupos tienen que hacer. Porque si no, corremos el peligro de convertir nuestros grupos o nuestras reuniones en una secta, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues promover la división. Y esto pasa mucho dentro de los grupos, por desgracia, ¿no? Dentro de los grupos a veces hay subgrupos, ¿no? Y división, ¿no? Y problemas, y rencillas, y rencores, ¿no? Bueno, pues eso es una secta. Y por desgracia, a veces dentro de la Iglesia Católica tenemos sectas y creamos división. Por eso tenemos que amar sobremanera a la Iglesia, predicar siempre el amor a la Iglesia, a los sacramentos, al Papa y a los obispos, ¿no? Y los que están en una parroquia, pues a sus sacerdotes, ¿no? Amen a sus sacerdotes, ayuden a sus sacerdotes, promuevan, ¿no? Las vocaciones sacerdotales. Yo creo que esto es algo que en los grupos, perdón, me estoy poniendo exhortativo, voy a gastar solo 30 segundos en esto, ¿no? Porque no es lo que me toca. Pero a veces en los grupos no se promueven las vocaciones sacerdotales ni religiosas. ¿Y de dónde van a sacar ustedes sacerdotes para confesar? ¿Y de dónde van a sacar ustedes sacerdotes para celebrar misa? Ustedes necesitan la misa, y ustedes necesitan la confesión, y ustedes necesitan a los sacerdotes. Entonces es muy importante que en los grupos dentro de la iglesia promovamos el orar por los sacerdotes, el orar por las vocaciones, y que salgan vocaciones de sus grupos. No me quiero meter aquí, ¿no? Pero si hiciéramos una encuesta de cuántas vocaciones han salido de cada grupo de la diócesis de Arlington, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes hay que han salido del Cursillo? ¿Cuántos sacerdotes hay que salieron de Maús? ¿Cuántos sacerdotes hay que han salido de la Legión de María? ¿Cuántos sacerdotes hay que salieron de la Renovación Carismática? Por desgracia en esta diócesis, los números, si no son cero, son muy bajos, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que promover, porque luego ustedes necesitan a los sacerdotes, ¿no? Y tienen que salir de sus grupos, los sacerdotes, ¿no? Bueno, se me acabaron los 30 segundos, sigamos con las herejías. Fíjense que aquí, con todas estas herejías que son la misma, pero que hay variaciones, como decíamos antes, se ordena a los obispos condenar a los herejes en sus diócesis, ¿no? Para que puedan luchar contra estas sectas dentro de sus diócesis, ¿no? Y se establece también una base para lo que después se llamará la Inquisición. Ya hablaremos de esto en los siguientes programas, ¿no? Pero si hay algo muy mal entendido en la historia de la Iglesia, es la Santa Inquisición. Hay mucha leyenda negra y se han contado muchas historias en contra de la Inquisición que no son lo que es la Inquisición. Aquí empieza el germen, ¿no? ¿Y qué es esto? Que un obispo dentro de su diócesis puede condenar a gente que está enseñando cuestiones erróneas para que no se corrompan los demás. Es que miren, es muy fácil promover ideas erróneas, muy fácil. Y en esta época en la que nosotros vivimos, más todavía. Porque mírenme a mí, ¿no? Cualquiera agarra una cámara y hace un video, ¿verdad? Entonces es muy fácil promover ideas erróneas, ¿no? Y en esta época se tiene especial cuidado, ¿no? Los obispos son los encargados de... Este es el trabajo principal del obispo. ¿Cuál es el trabajo principal del obispo? Asegurarse que en su diócesis se enseñe sana doctrina y que no hayan ideas erróneas. Entonces ya se va creando dentro de la diócesis unos grupos que son los encargados de asegurarse que los que enseñan ideas, lo que llamamos sana doctrina, ¿no? Y no ideas erróneas.
Por eso no nos asustemos, ¿no? A veces en la iglesia moderna, cuando alguien nos pregunta, ¿y quién te dio permiso para predicar? ¿Y tú por qué vienes a predicar a mi parroquia? A veces nos asustamos y decimos, ay padre, no sé qué. Bueno, los sacerdotes o algunas personas hacen estas preguntas para asegurarse que está viniendo a predicar es alguien católico y alguien que enseña doctrina católica. Y no es por molestarlos a ustedes, es por el bien de los demás y es parte del trabajo de los obispos, del Papa y de los sacerdotes, ¿no? Promover y salvaguardar que lo que se predique sea doctrina sana, ¿no? Y doctrina católica y no ideas erróneas. Bueno, el Canon 21 también en este concilio, en el cuarto concilio de Letrán, nos recuerda dos cosas. Y esto es algo que quería repasar con ustedes porque lo entendemos mal, ¿no? Pero el cuarto concilio de Letrán nos dice, obligación para que todos los fieles se confiesen al menos, y ese al menos lo tengo subrayado aquí en mi papel porque el al menos es importante, ¿verdad? Una vez, se confiesen al menos una vez al año y comulguen en Pascua. Claro, hay gente que oye este mandamiento que empezó aquí en el cuarto concilio de Letrán y que después el concilio de Trento va a reafirmar y que nosotros lo tenemos vivo ahora mismo en la iglesia, ¿verdad? Y dice, bueno, si solo es obligación confesarse una vez al año y comulgar por Pascua de Resurrección. No es verdad eso, ¿no? Dice aquí el concilio, confesarse por lo menos, esto es lo mínimo que tiene que hacer un católico. Un católico tiene que por lo menos confesarse una vez al año. Entonces, que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿no? Porque a veces con esa mentalidad que tenemos nosotros de que yo no he cometido pecado, yo no he hecho nada malo, yo no necesito ir a confesarme, por lo menos una vez al año, ¿no? Eso es lo mínimo. Y no significa que hay que ir una vez al año. Significa que hay que ir por lo menos una vez al año. Es decir, que tengo que ir más que una vez al año sería lo normal. Pero que nunca deje pasar más de un año antes de confesarme. ¿Por qué? Porque la conciencia se le va oscureciendo a uno. Cuando uno lleva 3, 4, 5, 10, 20 años sin confesarse, pues uno se va acomodando y uno se va acostumbrando a pecar y a vivir en pecado. No nos debe pasar esto, ¿no? Tenemos que ir a confesarnos con frecuencia, ¿no? Dice aquí el concilio, por lo menos una vez al año, eso es lo mínimo, pero hay que ir más. Ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Y ya sé lo que me van a preguntar. Padre, pero ¿cuál es la frecuencia para ir a confesarse? Bueno, no hay recetas para esto, ¿no? Yo quisiera tener una receta, ¿no? Pero déjenme resumir diciendo, si has cometido pecado mortal, corre a confesarte hoy mismo. Hoy mismo. Porque aquí esta regla del concilio asume que nadie está viviendo en pecado mortal. Pero si alguien está viviendo en pecado mortal, que vaya a confesarse hoy mismo. Que no espere a mañana, ¿no? Porque morirse en pecado mortal es arriesgarse a la condenación eterna. Y ninguno de nosotros queremos morirnos en pecado mortal. Por eso, por favor, si alguien ha cometido un pecado mortal o grave, que vaya a confesarse. Ahora, hablemos de mantenimiento, ¿no? Aquellos de nosotros que solo, o aquellas personas que solo cometen pecados veniales, ¿verdad? ¿Cada cuánto tienen que ir a confesarse? Pues la respuesta correcta es, no sé. Eso hay que verlo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que ver, ¿no? Con cuánta frecuencia tengo que ir a confesarme, pero lo recomendable siempre ha sido, yo diría por lo menos una vez cada 3 meses, ¿no? Lo minimísimo, ¿no? Pero yo recomendaría una vez al mes, cada 2 semanas incluso, ¿no? Porque es una práctica que le ayuda a uno a no habituarse a sus pecados veniales, ¿no? Dice San Juan de la Cruz que un pájaro no puede volar si está atado a una cadena o si está atado a un hilito, ¿no? Y es verdad, entonces nosotros no podemos crecer en la vida espiritual y en la vida de oración, incluso teniendo pecaditos o pecados veniales o pecados pequeños, y por eso no tenemos que habituarnos a esto. Y la manera más fuerte de luchar contra el pecado es siempre la confesión. Así que no tengamos miedo de ir a confesarnos. Y miren, qué interesante, ¿no? Es obligación comulgar por lo menos una vez al año.
porque algunos de ustedes ya se acostumbraron de que, no, yo vivo en pecado y no comulgo. Bueno, pues lamento decirles a los que viven así que los concilios y la doctrina de la iglesia nos obliga a comulgar por lo menos una vez al año. Es decir, lo normal es que nosotros arreglemos nuestras circunstancias irregulares para poder comulgar. Porque claro que no es obligación comulgar, déjenme aclarar eso, ¿no? La obligación es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. No es obligación comulgar. Por eso, si alguno está en pecado mortal cuando vaya a misa, por favor no comulgue, ¿no? Que eso es un sacrilegio, ¿no? Es un pecado muy grave, ¿no? Dice San Pablo en una de sus cartas que quien come y bebe el cuerpo de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Por tanto, tenemos que evitar ir a comulgar en pecado mortal. Pero que vivir en pecado mortal no nos sirva de excusa para nunca comulgar. Nos dice aquí el concilio que hay que comulgar al menos o por lo menos por Pascua. Que a ninguno de nosotros nos agarre la Pascua en pecado mortal. Y comulguemos, no tengamos miedo, ¿no? Intentemos vivir en gracia de Dios y comulgar siempre que vamos a misa, porque se saca más provecho espiritual de la misa comulgando. Voy a volver a repetirlo. Se saca más provecho espiritual de la misa comulgando que no comulgando. Así que hagamos lo que podamos para ir a misa, sí, y para comulgar siempre que vayamos, porque es importante para nosotros. Bueno, este canon es muy influyente y sigue influyendo, sigue vigente en la historia de la iglesia, ¿no? Es algo que tenemos que predicar, ¿eh? Y es muy importante para nosotros porque hay mucha gente que no sabe esto, ¿no? Hay mucha gente que no sabe esto y que pasan años y años sin confesarse o años y años sin querer arreglar su vida, ¿no? Así que acerquemos a la gente a la iglesia, ¿no? ¿Cuánta gente hay que hace años que no viene a confesarse? Invítenlos ustedes a confesarse. ¿Cuánta gente hay que hace años que no viene a la iglesia? Invítelo usted a la iglesia. ¿Cuánta gente hay que hace años que viven sin casarse por la iglesia? Invítenlos ustedes a que se casen por la iglesia. Seamos nosotros, no solo promotores de nuestra propia salvación, sino también preocupémonos por la salvación de las almas de los demás. Bueno, hay también algunos cánones sobre la relación con los judíos y los musulmanes. Pensémoslo por un momento, ¿no? En esta época es la época de las cruzadas y los imperios, el Sacro Imperio Romano Germánico está rodeado de países donde están los musulmanes y donde están los judíos. Entonces es muy importante. Se prohíbe, ¿no? Se prohíbe que los cristianos sean siervos o trabajen para un judío, ¿verdad? Que esto pasaba mucho, ¿no? Ustedes saben que los judíos siempre han sido muy buenos en los negocios, ¿no? Entonces muchas veces los cristianos trabajaban para ellos. Y podríamos decir, aunque esto es algo religioso, en realidad lo que quiere la iglesia es que no mezclemos la religión judía con la religión cristiana, ¿verdad? Pero ya se puede ver en Europa un antisemitismo. Ya empieza a haber como una idea de que lo judío es malo, que va a tener consecuencias tremendas, ¿verdad? Más adelante en la historia de la iglesia, y ustedes y yo lo vamos a ver, vamos a vivir la tremenda tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿no? Bueno, pues ya aquí se empieza a gestar un poquito esto, ¿no? No es exactamente esto, hay una diferencia abismal, pero ya empieza a haber como una pequeña sospecha ante los judíos. Y esto, bendito sea Dios, ha cambiado, ¿no? Desde hace mucho tiempo el magisterio de la iglesia enseña que los judíos son, decía San Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Y es verdad, o sea, los cristianos y los judíos compartimos muchísimas cosas en la fe, ¿no? Como sabemos nosotros por el Antiguo Testamento. Bueno, luego van a haber un montón de cánones disciplinarios. Primero para los sacerdotes. En la reforma de los sacerdotes se prohíbe que los sacerdotes cobren por los sacramentos. Que ya en esta época empieza a haber un pequeño problema de simonía, de nepotismo, de cómo hay que tener dinero, ¿no? Para participar de la vida de la iglesia, pues se prohíbe que los sacerdotes cobren por los sacramentos.
Los sacerdotes no cobramos por los sacramentos. Y yo sé que hay alguno de ustedes que me está mirando y está diciendo, yo pagué $200, ¿no?, cuando me casé. No. Y déjenme explicarlo por un momento, ¿no? Cuando ustedes solicitan una misa o reciben un sacramento en la iglesia, nosotros no les cobramos. Si usted no tiene dinero, lo casamos, lo bautizamos, le celebramos la misa. Nunca ha sido un problema eso. Ahora, en la iglesia existen los estipendios, ¿no? ¿Qué son los estipendios? Pequeños donativos al sacerdote o a la iglesia, pero no son obligatorios, ¿verdad? Fíjense que cuando usted llama a la parroquia de Todos los Santos o a la Misión San Gabriel porque quiere ofrecer una misa y usted le pregunta, ¿cuánto le tengo que pagar al padre? Le van a decir, nada. Usted no le tiene que pagar al padre nada, pero si quiere darle un pequeño estipendio, le sugerimos, yo qué sé, que dé la cantidad de $10 o lo que usted quiera. Y usted puede dar ese pequeño estipendio, pero no es obligación. La misa no tiene valor monetario, no se paga, no se puede pagar. Y lo mismo los sacramentos, ¿no? Aunque a veces dentro de los sacramentos las parroquias sugieren dar un donativo, ¿verdad?, para la iglesia, que por cierto, cuando ustedes vienen a la iglesia, pues hay gastos, ¿verdad? Una iglesia gasta aire acondicionado, gasta luz, gasta limpieza, gasta maintenance, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que hasta cierto punto es casi justo, ¿no?, que hayan algunas tasaciones o algunos donativos, pero si usted no tiene ese dinero, no lo vamos a dejar de casar por eso, ¿no? O no le vamos a dejar de dar el bautismo por eso, ¿no? O no le vamos a dejar de dar ningún sacramento. Entonces, que nadie piense que hay que tener dinero para recibir los sacramentos en la Iglesia Católica. No. Más cosas, ¿no? Se prohíbe que los clérigos participen en espectáculos mundanos y bélicos. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Se prohíbe que los sacerdotes y los clérigos o los religiosos participen en los torneos o participen en la guerra y en la cruzada, ¿no?, como decíamos antes. También la exigencia de vida ejemplar a los obispos y a los sacerdotes, ¿no? Claro. Y fíjense que esto, por desgracia, no siempre estuvo claro en la vida de la iglesia, ¿no? A veces los sacerdotes no vivimos conforme a nuestra vocación, o no somos ejemplo de vida. Tenemos que serlo por nuestra vocación. Pero a veces, por desgracia, no, porque nosotros somos hombres y a veces cometemos pecados. Y es una lástima, ¿no? Al Señor le duelen muchísimo los pecados de los sacerdotes. Pero a veces no vivimos como ejemplo, pero se nos exige que vivamos como ejemplo de la comunidad cristiana porque somos la cabeza de la comunidad. Y mucho más al obispo, ¿no? Aunque todos sabemos que también han habido escándalos de obispos, ¿verdad?, y cardenales, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero eso es la excepción a la regla, ¿no? A los obispos y a los sacerdotes y a los consagrados se nos exige que seamos ejemplares en nuestra vida. Bueno, más cosas, ¿no? Algunas reformas o algunos cánones sobre la organización eclesiástica, ¿no? Primero, las normas para elecciones episcopales. Hemos estado con esto en los concilios anteriores también. ¿Cómo se eligen a los obispos? Bueno, pues se hacen unas normas de cómo elegir al obispo. Fortalecimiento del control del Papa a las iglesias nacionales, ¿no? Esto es importantísimo y ha sido importantísimo desde el principio de la historia de la iglesia, ¿no? Un obispo es la autoridad en su diócesis, es la cabeza de su diócesis, pero el Papa tiene una autoridad moral sobre los obispos y sobre las diócesis y puede sugerir cosas y puede decir cosas, ¿no? Y esto es importante para el gobierno de la iglesia, ¿no? Que nosotros entendamos que el Papa está por encima de los obispos, aunque los obispos tienen toda la autoridad en su diócesis. Bueno, y terminemos diciendo, ¿no?, que se condenan algunas cosas, ¿no? Primero las herejías, ¿no? Hablábamos de los cátaros que fueron condenados por su dualismo, es decir, por pensar que hay un Dios bueno y un Dios malo, y que rechazan los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos no salvan. Siempre que alguien diga eso, huele a malo, ¿no? Y ya los cátaros decían esto. Y en concreto ellos decían el matrimonio y la Eucaristía, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? No hay que casarse para salvarse. ¿Cuántas veces he oído yo esto en esta época, ¿no? No hace falta casarse por la iglesia, ¿no? Sí hace falta.
La Eucaristía. No hace falta ir a misa, no hace falta ir a la iglesia para salvarse. Sí, hace falta, ¿no? Y es imposible, es importante que nosotros nos demos cuenta de estas cosas, ¿no? Es más fácil ir al cielo estando casado por la iglesia. Es más fácil ir al cielo yendo a misa los domingos. Y es importante que nosotros lo entendamos. Bueno, y los valdenses que fueron condenados por predicar sin permiso eclesiástico y criticar a al clero. Fíjense, predicar sin permiso, ¿no? No me quiero ni meter en este tema en esta época, ¿no? Pero hay muchas personas que predican sin haber pedido permiso a sus sacerdotes, sin haberle dicho a nadie, ¿no? Y es importante que nosotros antes de predicar nos preparemos y preguntemos a la iglesia si podemos predicar, ¿no? 1. 2. Criticar al clero. Que esto es el deporte favorito de nosotros en esta época, ¿no? Criticar a los sacerdotes, criticar al obispo, criticar al papa, ¿no? No nos acostumbremos a esto, ¿eh? Siempre que hacemos eso, sembramos cizaña y división dentro de la iglesia. Y yo no digo que los sacerdotes seamos perfectos. Tampoco digo que los obispos son perfectos y tampoco digo que el Papa León es perfecto. Pero tenemos que amar y respetar a los sacerdotes y al clero. Que luego le tenemos que decir algo al padre en privado para corregírselo. Dígaselo con amor. Nosotros se lo vamos a agradecer. Pero ni se le ocurra decir cosas en público o publicar en las redes sociales algo en contra de los sacerdotes. Queda muy mal, ¿no? Es como si yo me pusiera a decir cosas feas de mi papá en público, ¿no? Queda muy mal, porque somos una familia en la iglesia. Bueno, terminemos diciendo que en esta época también surgen la orden de los templarios y los hospitales, ¿no? Qué importante va a ser en esta época la orden de los templarios, que van a ser muy importantes para las cruzadas, ¿no? Son, podríamos decir, una orden militar, por decirlo de alguna manera. Y los hospitales, ¿no? Van a haber muchos heridos en las cruzadas y las órdenes hospitalarias van a ser muy importantes en esta época. Terminemos diciendo que este concilio, el cuarto concilio de Letrán, preparó lo que se llama la Quinta Cruzada. Y la Quinta Cruzada, que comenzó en el año 1217 y fue financiada, podríamos decir, durante mucho tiempo por las comunidades cristianas. Casi en esta época era obligatorio el diezmo, ¿no? En las comunidades cristianas. Y en esta época va a empezar algo que más adelante va a ser un problema, ¿no? Se van a empezar a vender las indulgencias dentro de la iglesia. Para hablar de lo que es una indulgencia tendría que hacer un programa, ¿no? Y ya se me acabó el tiempo, así que baste decir, voy a hacer un resumen, que una indulgencia es como el complemento al sacramento de la confesión. Cuando uno va a confesarse, ¿se le perdonan los pecados? Sí, pero esa persona, si se muere, puede ir igual al purgatorio, ¿verdad? Porque por nuestros pecados nosotros tenemos que pagar un precio, aunque nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué hace una indulgencia? Y en concreto una indulgencia plenaria. Perdona esa deuda que tenemos con Dios de nuestros pecados. Por eso las indulgencias es algo tan bueno y tan santo, ¿no? Uno puede evitarse el purgatorio e ir al cielo directamente gracias a una indulgencia. Por eso es algo que tenemos que amar y promover dentro de la historia de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que se estaban vendiendo las indulgencias, ¿no? Entonces parece que la salvación se puede comprar así, ¿no? Y esto va a ser un problema más adelante con Martín Lutero dentro de unos siglos. Ya hablaremos de eso cuando nos toquen. Bueno, terminemos diciendo que este cuarto concilio de Letrán reafirma, ¿verdad?, la autoridad papal, define el dogma de la transustanciación de la Eucaristía, que esto es importantísimo, ¿verdad? Refuerza la estructura disciplinaria y jurídica en la iglesia, sobre todo con el tema de lo que va a ser la Inquisición más adelante, y representa el gran poder que tiene el Papa, ¿verdad? Influencia en Europa, y empieza algo que va a ser bien interesante, ¿no? La Iglesia, para salvaguardar la doctrina, pues va a empezar a condenar teorías erróneas o herejías, ¿no? Como hemos ido viendo en todos los concilios, pero va a tener un órgano especial para eso en cada diócesis. Bueno,
terminemos con una pequeña oración para no aburrirlos más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen María, que este repaso del Cuarto Concilio de Letrán nos sirva para crecer en amor y devoción al Papa, al Romano Pontífice, a los obispos, a los sacerdotes, a la Iglesia, y que caigamos en la cuenta de la necesidad de la Iglesia y de los sacramentos para nuestra salvación y la del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.